Mi nombre es Elías, y no soy rey, ni sacerdote, ni hijo de algún linaje famoso. Soy simplemente un hombre de Tisbé, un rincón olvidado en la región de Galaad. Nadie esperaba que algo extraordinario saliera de ese lugar, y mucho menos que Dios pusiera sus ojos en mí. Pero Él lo hizo. No sé si fue mi silencio en las noches, o mis oraciones hechas con lágrimas entre las piedras del desierto, pero una mañana, como un fuego en el pecho, supe que debía levantarme. El Dios de Israel, el único Dios verdadero, me había llamado. No para una vida cómoda, sino para una misión peligrosa: enfrentar al rey más perverso que Israel había tenido. Acab. El nombre pesaba como una sombra sobre el pueblo. Gobernaba con puño de hierro, y a su lado, Jezabel, la reina extranjera, había traído consigo la adoración a Baal, altares profanados, sacerdotes de Dios asesinados, y un país que se había olvidado de aquel que los sacó de Egipto. Fui directo al palacio. Nadie me anunció, nadie me detuvo. La voz del Altísimo me guiaba. Me planté frente al trono y, sin titubear, solté las palabras que sacudieron el aire. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Acab se burló. Sus soldados me miraron como si fuera un loco, pero cuando el cielo comenzó a cerrarse día tras día, sin una sola gota de agua, dejaron de reír. Yo, Elías de Tisbé, había hablado en nombre del Dios viviente, y ahora el juicio había comenzado. La tierra se secaba, los ríos desaparecían y los campos morían. Pero el Señor no me abandonó. Cuando el mundo me buscaba para matarme, Dios me escondió en un lugar donde experimenté algo que jamás olvidaré: cómo Él puede alimentar a un hombre, usando hasta los cuervos del cielo. Y así comienza el próximo capítulo de mi historia. Después de proclamar la sequía ante el rey Acab, me convertí en el hombre más buscado de Israel. El palacio ofrecía recompensas. Soldados recorrían montes, aldeas y desiertos preguntando por mí. Pero mientras el mundo me buscaba con odio, Dios ya había preparado un escondite. Me habló en silencio, como un susurro que solo el alma entiende, y me dijo: apártate de aquí y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Obedecí. Crucé las colinas secas y me refugié junto al arroyo. No había techo, no había fuego, solo yo, el sonido del agua fluyendo y el cielo. Y entonces ocurrió. Justo cuando el hambre me comenzaba a acosar, los cuervos llegaron. Cada mañana, puntuales, traían pan y carne en sus picos. Al anochecer, regresaban con el mismo sustento. No faltaba nada. Ningún ser humano sabía dónde estaba, pero el cielo entero sabía mi ubicación exacta. Ahí, en ese rincón escondido del mundo, aprendí que el Dios al que sirvo no solo es poderoso en el fuego, también lo es en el silencio. Allí, sin público ni milagros ruidosos, Él me enseñó a depender únicamente de su voz. Pero los días pasaron. Las piedras se calentaban más, las hojas crujían, y el arroyo comenzó a secarse. Cada gota se evaporaba lentamente ante mis ojos, y con ella, mi única fuente visible de vida. Muchos habrían preguntado: ¿dónde está tu Dios ahora, Elías? Pero yo sabía algo que pocos entienden. Cuando una puerta se cierra, es porque Dios ya está preparando otra más grande. Una tarde, mientras el último hilo de agua desaparecía bajo el sol ardiente, Dios volvió a hablar. Me dijo que caminara hacia Sarepta, una tierra extranjera, para encontrar a una viuda. ¿Una viuda? ¿En tiempos de sequía? ¿Ella me sustentaría? No lo entendía, pero aprendí que cuando Dios habla, no necesitas entender, solo obedecer. Y así comenzó uno de los milagros más sorprendentes que viví. El día en que el hambre y la muerte fueron derrotados en una humilde cocina extranjera. Recuerdo el polvo del camino y el crujido de mis sandalias al entrar en Sarepta. Mis pies estaban agrietados por el calor, mi garganta seca y mi alma llena de preguntas. ¿Una viuda? Seguía pensando. ¿Por qué Dios me enviaría a alguien tan vulnerable, en plena hambruna, para sostenerme a mí? Entonces la vi. Una mujer recogía unos palos junto a la entrada de la ciudad. Su rostro tenía la mirada de quien lo ha perdido todo, pero aún guarda una chispa de dignidad.
Me acerqué con la voz suave por el cansancio y le dije: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Ella asintió, dio un paso y entonces le dije algo más: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Se detuvo. Se volvió hacia mí con una tristeza que rompía el corazón. Me dijo: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Fue ahí cuando supe: esta no era solo una misión de supervivencia para mí, también lo era para ella. Le respondí con la autoridad del cielo: «No tengas temor, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra». Lo hizo, y ese día la tinaja no se vació, ni lo hizo al siguiente, ni al otro. El milagro había comenzado. Dios nos sostuvo. Cada vez que metía la mano en aquella vasija, el milagro seguía vivo. No con truenos ni relámpagos, sino en lo cotidiano, en lo pequeño. En cada comida, el cielo decía: «Sigo aquí». Pero aún no había visto todo. Un día, el hijo de la viuda cayó enfermo y murió. Ella me miró con ojos de dolor y rabia. «¿Viniste a mí para traer a memoria mis pecados y matar a mi hijo?». Tomé al niño en mis brazos, subí a la habitación, lo puse sobre mi lecho y clamé al cielo con todo mi ser. Grité, lloré, supliqué: «Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Y el milagro sucedió. El niño abrió los ojos, respiró, vivió, volvió de entre los muertos. Bajé con él en brazos. La viuda lo tomó, temblando. Sus labios apenas podían hablar, pero sus ojos gritaban gratitud. Fue ahí cuando entendí: no era solo un profeta, era un instrumento de vida, aún en tierra extranjera. Y mientras el mundo seguía seco, Dios preparaba el momento más poderoso de todos, el día en que el fuego caería del cielo, y todos sabrían quién es el verdadero Dios. Después de años oculto, llegó la hora de presentarme ante el rey. Dios me dijo: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la tierra». Pero antes de que cayera una sola gota, algo más tenía que caer primero: el orgullo de los falsos dioses. Me encontré cara a cara con Acab. Me miró con furia y escupió: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Le respondí sin temor: «No he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Le lancé un reto: «Reúne a todo Israel en el monte Carmelo. Que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera. Hoy sabrán quién es Dios». Y así fue. El monte Carmelo se llenó de gente, el pueblo confundido y silencioso. A un lado, los profetas de Baal vestidos con pompa y arrogancia. Al otro, yo, solo. Pero no estaba solo. El cielo estaba conmigo. Me volví al pueblo y grité: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Propuse una prueba: 2 altares, 2 bueyes, pero ningún fuego. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero. Los profetas de Baal comenzaron. Desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, clamaron, se cortaron con cuchillos, pero no hubo voz, no hubo fuego, no hubo nada. Los miré y dije: «Griten más fuerte. Tal vez Baal está dormido o de viaje». El sol comenzaba a bajar. El pueblo estaba expectante. Entonces me acerqué a mi altar. Tomé 12 piedras, una por cada tribu. Lo reconstruí. Cavé una zanja. Coloqué la leña, el buey, y pedí que lo empaparan con agua. No 1, ni 2, sino 3 veces. El altar goteaba. Todo estaba empapado. Nadie podía encender eso, excepto Dios. Y levanté mis ojos y oré: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo». Entonces el cielo se abrió, y cayó fuego. No solo consumió el sacrificio, devoró la leña, las piedras, el agua, todo. El pueblo cayó rostro en tierra. Gritaron: «Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios. Ese día, Dios no solo envió fuego al altar, envió fuego al corazón de su pueblo. Pero aún no llovía. La sequía seguía. Era hora de una nueva batalla, no contra hombres, sino contra el cielo. Una batalla de fe y de oración. Después del fuego, no vino la lluvia. El pueblo se había postrado, el altar se había consumido. Los profetas de Baal fueron derrotados, pero la tierra seguía reseca. Las grietas en el suelo eran profundas y el cielo seguía cerrado. Sabía que Dios quería enviar la lluvia, pero había algo más que hacer: orar hasta que se abriera el cielo. Le dije a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero no había ni una nube. Yo, en cambio, subí al monte Carmelo, me incliné en tierra y metí el rostro entre las rodillas. Allí, en total humillación, clamé a Dios una vez más. Llamé a mi siervo: sube y mira hacia el mar. Él fue, miró y volvió con una respuesta que perforó el alma: no hay nada. Volví a orar y otra vez lo envié, y otra vez, y otra vez, hasta 7 veces. No fue fácil. Cada silencio era una batalla contra mi fe, cada respuesta negativa, una tentación para rendirme. Pero recordé algo: Dios no es sordo. Él está esperando ver cuánto anhelamos lo que pedimos. En la 7ª vez, mi siervo volvió, y esta vez, con esperanza en sus ojos, he aquí, una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre sube del mar. Eso bastó. Salté en pie y le dije: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. El cielo, que había estado cerrado por 3 años y medio, comenzó a oscurecerse. Los truenos retumbaron en la distancia, las nubes se multiplicaron, y entonces la lluvia cayó, como un río desde el cielo, un diluvio de promesas cumplidas. Tierra seca, ahora empapada, corazones endurecidos, ahora con lágrimas. Y Dios, una vez más, fue fiel. Pero lo que pasó después fue aún más asombroso. La mano del Señor vino sobre mí, y corrí más rápido que los caballos del carro de Acab. Desde el Carmelo hasta Jezreel, el Espíritu me impulsaba, como si los cielos mismos me llevaran. Pensé que era el final de la prueba, que el triunfo estaba completo, pero no sabía que el verdadero desierto apenas comenzaba. Creí que después de la lluvia todo cambiaría. Pensé que Acab y Jezabel se rendirían al poder de Dios, pero no. A la mañana siguiente llegó un mensajero. Traía palabras envenenadas, cargadas de odio y amenaza. Así me hagan los dioses, y aún me añadan: si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Era Jezabel. Y con esas palabras, mi fe tembló. Yo, el hombre que hizo caer fuego del cielo, huí. Corrí al desierto, solo, agotado, con el alma quebrada. Me senté bajo un arbusto, y ahí, con el corazón en ruinas, hablé con Dios. No con valentía, no con palabras de poder, sino con una súplica desesperada. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Había llegado al límite. Me sentía inútil, como si todo lo que había hecho no hubiera servido para nada. Pero Dios, en su ternura, no me reprendió. Me alimentó. Mientras dormía, un ángel me tocó. Junto a mí había una torta cocida sobre piedras y una vasija de agua. Comí, dormí, y el ángel volvió a tocarme. Levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces caminé, 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Horeb, el mismo donde Moisés había hablado con Dios. Allí me refugié en una cueva, y Dios me habló: ¿qué haces aquí, Elías? Desahogué mi alma. He sentido un vivo celo por ti, Señor, pero solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida. Entonces él me dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Esperé, y vino un viento recio, que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces vino un suave susurro. Ahí estaba Dios, no en el estruendo, ni en el temblor, sino en el silencio, en el consuelo, en la voz que cura el alma rota. Y me habló, me recordó que no estaba solo, que aún quedaban 7000 que no habían doblado rodilla ante Baal.
y que había una nueva misión para mí, un nuevo comienzo y, sobre todo, un joven al que debía encontrar, un hombre dispuesto a seguirme. Su nombre, Eliseo. Después de aquel susurro en Horeb, ya no era el mismo. Mi fe había sido restaurada, no por el fuego ni por los milagros, sino por la ternura de un Dios que no abandona a los suyos, ni cuando corren, ni cuando caen. Me dio 3 encargos, 3 nuevas misiones, y entre ellas, una que cambiaría mi vida. Ungirás a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. Fui a buscarlo, y ahí lo encontré, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Era un hombre fuerte, trabajador, pero no sabía que ese día Dios interrumpiría su vida para siempre. Me acerqué sin decir una palabra. Tomé mi manto y lo lancé sobre él. Ese gesto lo cambió todo. Eliseo entendió el llamado. Dejó los bueyes, corrió tras de mí. Iré contigo, pero déjame primero besar a mi padre y a mi madre. Le dije, ve, pero piensa bien lo que he hecho contigo. Y él volvió, pero no para quedarse. Despedazó el yugo, mató los bueyes. Con el fuego de sus herramientas cocinó la carne, quemó su pasado, no dejó puente para volver atrás. Luego me siguió, no como profeta aún, sino como siervo. Me servía, me observaba, me escuchaba, como un hijo que se forma a la sombra de su padre. Dios me enseñó algo grande en esos días. El legado no es solo lo que haces, es a quien formas. Eliseo se convirtió en mi sombra, en mi eco. Lo preparé con cada historia, cada oración, cada silencio, porque sabía que un día, cuando yo partiera, él tendría que levantarse, y ese día ya se acercaba. La tierra comenzaba a susurrar un misterio. Mi tiempo en ella llegaba a su fin, pero esta vez no habría tumba, no habría sepulcro, porque Dios tenía preparado un final que el mundo jamás olvidaría. Lo sentía en el aire. Cada paso era distinto. Dios no me lo había dicho con palabras, pero mi alma lo sabía. Mi hora había llegado. Tomé mi manto, ajusté mis sandalias y comencé el camino. Eliseo venía conmigo, como siempre. Pero aquel día, él también lo sabía. Fuimos de Gilgal a Betel, y en cada lugar, los profetas nos miraban con respeto, y con una pregunta en los ojos: ¿sabías que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo respondía: sí, lo sé, callad. Seguimos hasta Jericó, luego hacia el Jordán. El camino no era solo geográfico, era espiritual, profético, el cierre de un ciclo. Llegamos al río. Me detuve, tomé mi manto, lo enrollé y lo golpeé contra las aguas. Y el río se abrió. Como en los días de Moisés, caminamos en seco hasta el otro lado. Allí, sin más testigos que el cielo, me volví hacia Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Y él, sin dudar, me miró a los ojos y dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sonreí, no porque fuera fácil, sino porque era valiente. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Y en ese momento, el cielo rugió, un viento poderoso sopló, y entre el silbido y el fuego apareció un carro de fuego, con caballos de fuego. Nos separó, me elevó. Eliseo gritaba con lágrimas en los ojos: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y así, sin morir, subí al cielo en un torbellino. No hubo tumba, no hubo sepulcro, solo fuego, gloria y eternidad. Desde entonces, muchos han preguntado por mí. Otros esperan mi regreso, pues no vieron mi fin. Pero esta historia no es para que me admiren. Es para que crean en el Dios que me llamó, me formó, me usó y me llevó consigo. Porque si Dios pudo usar a un hombre como yo, también puede usarte a ti.